Bueno, la hemorragia digestiva se va a definir como un sangrado preveniente de cualquier localización distal del ángulo de Trace. Va a involucrar diferentes etiologías y varía desde una trivial hematoquesia hasta una hemorragia sanguinante. Esta puede ser agudo, crónica, y el sangrado de origen oscuro es la hemorragia persistente o recurrente sin causa aparente luego de una evolución inicial que va a incluir la endoscopia alta y la colonoscopia completa. En esta puede haber una rectorragia escasa, que es por enfermedad hemorroidal, y una pérdida masiva de sangre por tumores vasculares de intestino delgado. Y bueno, la descripción clínica de las cualidades de la sangre expulsada por el recto es útil para poder determinar si se trata de una rectorragia o una hematoquesia. La siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, un estudio realizado en España registró que las hospitalizaciones por hemorragia digestiva baja han aumentado en un 50% en los 10 años, pasando de 20 casos sobre 100.000 habitantes en 1995 a 33 por 100.000 habitantes en 2005. Mientras que en el mismo periodo la incidencia de hemorragia digestiva alta registró un descenso significativo. Bueno, esta predomina en la edad adulta y tiene una prevalencia en enfermedades que son causantes de enfermedad digestiva baja en este grupo etario, enfermedad diverticular, colitis isquémica y malformaciones vasculares. Y bueno, en el adulto mayor con frecuencia tiene una o varias condiciones clínicas que son preexistentes que puedan influir de una manera adversa en la evolución de un episodio de hemorragia digestiva baja, y los estudios clínicos también señalan que un 70% de estos adultos van a padecer de una enfermedad coexistente. Entonces vamos a ver que en adultos mayores de 65 años, una incidencia anual en hospitalizaciones, y es más frecuente incluso en mujeres, y las características raciales no presentan un factor para este padecimiento. La siguiente, por favor. No hay audio. Bueno, según el sitio de origen, el 80% de los casos tiene su origen a nivel colorectal, y un 10% se localiza en el intestino delgado, un 10% no es precisado. Y bueno, según la visibilidad de las causas, van a ver una hemorragia oculta, que es una hemorragia lenta y crónica, y una hemorragia moderada, que es intermitente, melena y hematoquesia, y hemodinámicamente estable, y una hemorragia severa, que es la hemorragia aguda. La siguiente, por favor. Ya bien, bueno, continuando con la clasificación, vemos que esto también se va a ver según, se va a clasificarlo dependiendo de cuánto es lo que va a ser la hemorragia. Por ejemplo, podemos entrar en lo que es en caso que sea leve, si es que es mayor, bueno, en grado de gravedad, si es que es leve, si es que la tensión, la presión es mayor a 100 mililitros de mercurio y la frecuencia cardíaca es menor a 100. Eh, bueno, y así continuando con los siguientes signos. Podemos ver, bueno, que acá se va agravando lo que es según el grado de intensidad, pues lo va a tener otros síntomas vasculares, como por más el aumento de la presión arterial, ya pasando a ser mayor la frecuencia cardíaca, y ya vemos, por ejemplo, algunos otros síntomas ya más visibles, tales como la palidez. En el caso, por ejemplo, de que ya llegue a ser una hemorragia grave, podemos ver lo que es una presión ya menor a 100 milímetros, en promedio de menor a de 100 milímetros de mercurio, ya una frecuencia cardíaca ya bastante mayor, ya superando los 100 pulsaciones por minuto, por segundo, no por minuto, disculpe. También inclusive ya hay lo que es una vasoconstricción intensa, una oliguria, etcétera. También vemos, por ejemplo, ya en el caso que es masiva, ya llegaríamos a lo que es un shock hipovolémico. Siguiente, por favor. Ya. Bien, continuando con lo que sería la fisiopatología, primero podemos hablar de las causas, bueno, de las causas etiológicas. Por ejemplo, podemos tener lo que es la diverticulitis. Y bueno, ¿qué es la diverticulitis? La diverticulitis, la diverticulosis es lo que van a ser invaginaciones o sacos anormales en lo que es la pared del colon.
Esto va a producir más que todo con frecuencia, se va a producir por interacciones a altas presiones, altas presiones, y pero también, por ejemplo, puede ser ocasionado por algunos trastornos de motilidad o inclusive algunos cambios estructurales o de la dieta, por ejemplo, en el caso de una dieta baja en fibra. Eh, por ejemplo, podemos ver que, por ejemplo, la causa más, también esta va a ser la causa más frecuente de lo que es la hemorragia digestiva baja. Por ejemplo, estas diverticulitis se van más que todo producir en lo que son áreas de gas en el intestino delgado, donde, por ejemplo, se van a encontrar las arteriolas, entre otras cosas. Por ejemplo, también tenemos que hablar acerca de lo que hay la posibilidad de que pueda haber un divertículo falso. Por ejemplo, y también puede haber divertículo verdadero. Y también puede haber tanto falso como verdadero. En sí está, por ejemplo, cuando es verdadero, se puede afectar a todas las capas de la pared intestinal. Y estos van a ser, por ejemplo, más frecuentes en lo que es colon sigmoideo y también colon descendente. Mm, Y, por ejemplo, otra evidencia que podemos ver en la diverticulitis es, por ejemplo, va a haber inflamación del divertículo, o sea, que va a presentarse fiebre, taquicardia, dolor abdominal, y, por ejemplo, algún otro que otro síntoma localizado. Por ejemplo, también pues, se puede plantear lo que es una diverticulitis complicada cuando existe una evidencia de perforación, un absceso o una fístula. En este caso, por ejemplo, ya inclusive puede llegar a, es ya lo que va a desarrollar ya una hemorragia ya más masiva. Luego tenemos la angioplastia, la angiodiplastía, que son más que todo estudios descritos estos estudios más que todo van a ser descritos por técnica de inyección o depuración. En sí lo que son las angiodiplastías son lesiones vasculares degenerativas que estas más que todo se van a asociar al envejecimiento. Sí, la mayoría tanto el diverticulitis como la angioplastia van a ser asociados más al envejecimiento, por lo tanto, mientras más edad es más, mientras mayor sea la edad del paciente, más riesgo tiene de poder desarrollar este tipo de patologías. Debemos saber que, por ejemplo, su identificación, por ejemplo, es ser infrecuente, por ejemplo, tanto durante la conoscopía o de algunos individuos que se hayan dado por un examen de rutina, puede llevarse una colonoscopía a un paciente con edad avanzada, se pueden visualizar este tipo de angioplastías. Y bueno, entre sus causas, la más probable sería la obstrucción de bajo grado, ¿no? De la pared o de las venas submucosas. En determinadas localizaciones, que estas van, por ejemplo, van a traspasar lo que son las capas musculares del colon y van a provocar nuestras angioplastías. Mm, Bien. Eh, por ejemplo, también vamos a ver, ¿no? Ahí se ven las imágenes, ¿no? Es una presencia de vasos sanguíneos, van a estar inflamados, porque van a estar frágiles y bueno, frágiles y fácilmente rompibles. Eso es lo que va a provocar sangrado y va a ocasionar lo que es esta hemorragia. Bueno, y siguiente, por favor. Ahora, bueno, continuando con lo que son las colitis, tenemos de que la hemorragia, las hemorragias digestivas van a ser mucho más frecuentes en la colitis ulcerosa que por decir en la enfermedad de Crohn. Estas colitis ulcerosas van a ser una alteración de la mucosa que va a comenzar en los segmentos distales del colon y que va a avanzar proximalmente hasta lograr abarcar todo el colon. Sus pacientes van a llegar a tener hasta 20 deposiciones sanguinolentas diarias y estas van a estar acompañadas de calambres abdominales y también tenesmo. Y vamos a poder diagnosticarlas confirmar el diagnóstico mediante una anamnesis minuciosa y una endoscopía flexible con biopsia. Justamente en esta colitis ulcerosa va a tener tres influencias. Principalmente, bueno, tenemos la influencia genética, la inmunitaria y la ambiental. En la influencia genética, principalmente no va a ser va a tener ahí va a haber genes que van a aumentar el riesgo de padecer una colitis ulcerosa, porque aunque no va a ser mendeliana, va a presentarse por un desorden genético complejo poligénico. Principalmente vamos a tener al gen NOT2, que va a ubicarse en el cromosoma 16, donde la presencia de la alteración en un alelo va a subir el riesgo de tener colitis ulcerosa de 2 a 4 veces y de 2 alelos va a subirlo de 20 a 40 veces. Justamente este gen va a encargarse de lo que va a ser la recepción de ser un receptor de reconocimiento de patrones.
Además de este gen, tenemos lo que van en estudios de reconocimiento de todo el genoma. Se han encontrado unos 250 locus que al alterarse pueden también subir el riesgo de tener colitis ulcerosa. Además de solamente de que van a afectar en una baja proporción a los pacientes, se puede decir, porque un 1% está directamente ligado a estas alteraciones. Además de ello, tenemos lo que es la influencia inmune y la influencia dietética. En lo que respecta a la influencia dietética, se ha encontrado de que, bueno, la diferencia entre dietas, por ejemplo, una dieta africana y lo que va a ser una dieta africana donde va a haber mayor consumo de fibras o de vegetales, en comparación con una dieta occidental donde va a haber un bajo consumo de fibra y mayor consumo de proteínas y grasas, donde va a haber alteraciones de lo que, de la microbiota intestinal, mostrándonos una vez más de la importancia de la misma con relación a estas enfermedades del intestino. Encontrándose en pacientes que sufren de colitis ulcerosa una menor diversidad total. A ver, de ahí continuando con lo que es el carcinoma de colon, tenemos de que también va a tener factores de riesgo ambientales y heredados, justamente presentándose principalmente en tres patrones de acuerdo a los factores de riesgo. En primer lugar tenemos lo que es la enfermedad esporádica, donde no va a haber factores familiares y va a presentarse en la mayoría de los pacientes, un 70%. Siendo frecuente o teniendo como factores de riesgo a pacientes que tienen mayores de 50 años, que tengan una dieta baja en fibra y mayor contenido de proteína y grasas. Y de ahí tenemos lo que son la predisposición hereditaria, donde va a haber menos del 10% de pacientes van a tener una colitis ulcerosa hereditaria. En estos casos se van a dividir si los pacientes sufren de pólipos colónicos o no, teniendo pacientes con, enfermedades con pólipos colónicos a la poliposis adenomatosa familiar, a la poliposis asociada al gen MUTI y a síndromes de poliposis amartomosa como el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil, el síndrome amartomoso asociado a fosfatasa y tensina, o también conocido como síndrome de Cowden. Y en enfermedades sin pólipos sin poliposis tenemos al cáncer de colon no polipósico heredado, conocido como HNPCC o el síndrome de Lynch más comúnmente en la bibliografía. Siendo asociados a todos ellos a un alto riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Y en muchos casos se ha encontrado la causa de la mutación genética. En lo que respecta a los cánceres colorectales familiares, son el patrón menos conocido y se representa hasta un 25% de los casos, siendo pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer colorectal, pero no es un patrón genético, sino solamente de que tienen un mayor riesgo de presentar cáncer colorectal, pero no es tan alto como en los síndromes heredados, encontrándose en algunas investigaciones que entre hermanos tienen un 1.7 veces más alto de riesgo de desarrollar este cáncer colorectal. En lo que respecta a enfermedades anorrectales, tenemos de que las principales causas de enfermedades del sangrado anorrectal va a ser las hemorroides internas, las fisuras anales y las neoplasias colorectales, siendo las hemorroides el trastorno más frecuente, pero solamente va a causar el 5 al 10% de las hemorragias digestivas bajas, siendo en general no tan masivas y manifestándose como hematoquesia, o sea, la evacuación de sangre brillante roja por el recto. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el cuadro clínico, tenemos que en cuanto a lo que respecta a la diverticulosis, si bien la clínica puede ser asintomática, pero también la mayoría de los casos se puede detectar incidentalmente la colonoscopía o también utilizando un enema con contraste de bario. Y también es que si el sangrado es rápido y voluminoso, los pacientes pueden estar hipotensos y mostrar signos de shock. Entonces, así, dentro de los principales síntomas a tomar en cuenta al momento de hablar de diverticulosis, tenemos la fiebre, la taquicardia y el dolor abdominal. Ahora, en una angiodisplasia, la clínica es el sangrado significativo y este está relacionado con la angiodisplasia como el sangrado diverticular. Y en este se van a presentar síntomas como
hematoquesia o melena indolora y autolimitada. Y el sangrado relacionado a la angiodisplasia es venocapilar a diferencia del sangrado diverticular. Y ahora, los episodios de sangrado son lentos pero repetidos y estos tienen positividad para la sangre oculta en heces, anemia por deficiencia de hierro y el síncope. Ahora, en cuanto a la colitis, tenemos que la colitis ulcerosa leve puede tener un sangrado mínimo o nulo. En cuanto a la colitis ulcerosa moderada a grave, esta puede llevar a diarrea sanguinolenta con pus y calambres abdominales, deshidratación y fiebre. Y la enfermedad de Crohn está relacionada al hallazgo de fiebre, diarrea sin sangre, rara vez posee sangre y dolor abdominal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora continuando con el carcinoma de colon, los síntomas habituales en esta patología, por ejemplo, en el cáncer, si hablamos de cáncer de colon derecho, tenemos la anemia por deficiencia de hierro, síncope y melena. Mientras si hablásemos de un cáncer de colon izquierdo, tenemos el hallazgo de sangre roja, brillante o turgente por el recto, y esta se puede confundir con una hemorragia hemorroidal. Ahora, en cuanto a las enfermedades anorrectales, tenemos que el principal síntoma de lejos va a ser la incomodidad, y esto especialmente cuando se realizan movimientos intestinales o al permanecer sentado. También otros síntomas pueden ser la comezón o prurito y el sangrado. Y siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la etiología, vamos a ver que al clasificar la hemorragia digestiva baja, según la ubicación, el 80% de los casos va a tener su origen a nivel colorectal, ¿no? Así sería como un 65% en el ciego, en el colon derecho un 13 a 14%, en el transverso de 2 a 3% y en el colon izquierdo de 5 a 6%. Sigmoides y recto de 10 a 11%, ¿no? Y hay un 10% que se va a localizar en el intestino delgado y aproximadamente un 10% de origen no precisado, ¿no? Entonces, según la patología intestinal, entre las causas más frecuentes de la hemorragia digestiva baja, destaca la enfermedad diverticular como primera causa. Además, vamos a observar el aumento de incidencia de angiodisplasia y pólipos colónicos, y tanto como el cáncer colorectal también, ¿no? Entonces, todo esto va a estar en estrecha relación con la edad del paciente, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? En el periodo de recién nacido, vamos a encontrar como una de las causas la enfermedad hemorrágica de recién nacido, sangre materna deglutida, enterocolitis necrotizante, vólvulo del intestino delgado, duplicaciones entéricas, úlcera péptica de estrés, colitis por proteínas vacunales, ¿no? Dentro del lactante tenemos la fisura anal, intolerancia a las proteínas de leche, vaca o de soya, las diarreas infecciosas, invaginación intestinal, divertículo de Merkel y hiperplasia folicular linfoide. Siguiente, por favor. Ya, en la edad preescolar vamos a encontrar que es de 2 a 6 a 7 años, ¿no? Que vamos a encontrar el pólipo juvenil, invaginación intestinal, la diarrea infecciosa, fisura anal, vamos a encontrar el síndrome hemolítico urémico, el divertículo de Merkel, también las angiodisplasias, ¿no? De Turner y todas las que tenemos como síndromes, la hiperplasia nodular linfoide y la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En la edad escolar ya adolescente vamos a encontrar la diarrea infecciosa, también la colitis ulcerosa, la colitis asociada a antibióticos, ¿no? Vamos a encontrar los pólipos, y dentro de los pólipos hiperplásicos, poliposis familiar, síndrome de Gardner, síndrome de Jenner, la úlcera gástrica, úlcera duodenal, la esofagitis, varices esofágicas, úlcera rectal solitaria y sangrados rectales no identificados. Siguiente, por favor. Diagnóstico. Siguiente, por favor. Lo primero que vamos a realizar para
para el diagnóstico es una buena anamnesis. En este caso, en lo que nos vamos a centrar son en los signos vitales y en otros indicadores de shock o hipovolemia. Por ejemplo, taquicardia, palidez, diaforesis, oliguria, o si el paciente tal vez está en confusión. Siguiente. No se movió la diapositiva, todavía sigue en diagnóstico. Siguiente. En mi pantalla está en anamnesis. Ahora sí, ya está. Anamnesis. Ya, bueno, el diagnóstico lo realizamos, como mencioné, con una buena anamnesis, es decir, interrogamos al paciente qué es lo que le preguntamos, la forma de presentación, el color, las características de la hemorragia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos dice, la sangre ha sido de color rojo vivo, es el que va a recubrir las heces o aparece después la de la defecación de las heces con un aspecto normal. ¿Qué nos podría orientar? Puede ser de un origen anorrectal. En cambio, si la sangre es de color rojo oscuro o un rojo granate, nos podría indicar una hemorragia digestiva baja de un origen no hemorroidal. En cambio, si nos dice de heces negras, alquitranadas o melenas, nos sugeriría una hemorragia digestiva alta. Puede ser también una hemorragia de una presentación de intestino delgado o de colon derecho. Para hacer una buena anamnesis, se considera lo que es la edad, si el paciente tiene algún antecedente, alguna patología de base, preguntamos a alguna enfermedad, a una coagulopatía, factores de riesgo cardiovasculares, el uso de AINES, antiagregantes, anticoagulantes, o tal vez si ha tenido un episodio previo a una hemorragia. Por ejemplo, si ha tenido radioterapias pélvicas, endoscopías, cirugías previas, entre otros. Ahora, también preguntamos si ha tenido fiebre, dolor abdominal, cambios en el ritmo intestinal recientemente. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí, en lo que es el examen físico en general, se va a centrar en lo que son en los signos vitales y en los indicadores de shock o hipovolemia. Por ejemplo, ¿cuáles son estos signos? El paciente lo vemos taquicárdico, el paciente está taquipneico, pálido, hay diaforesis, oliguria y confusión. Y también encontramos lo que es anemia. Podríamos ver un paciente pálido y con diaforesis. Ahora, los pacientes con grados menores de sangrados pueden tener una taquicardia leve o ningún signo incluso. Ahora, a menudo también se presentan lo que son los cambios ortostáticos del pulso, un cambio de mayor a 10 latidos por minuto o la tensión arterial que desciende de más de 10 milímetros de mercurio después de que se haya perdido mayor o igual a 2 unidades por sangre. También se busca en el examen físico, por ejemplo, trastornos hemorrágicos. ¿Qué es lo que visualizaríamos en el paciente? Petequias, que el paciente tenga petequias, equimosis o signos de una hepatopatía. Por ejemplo, angiomas aracniformes, un eritema palmar. Buscamos hipertensión portal también, esplenomegalia, ingurgitación de las venas de la pared abdominal, ¿no? Nos haría indicar una hipertensión portal en el paciente. Ahora, en el examen físico es muy importante realizar lo que es un tacto rectal, más que todo para que se pueda visualizar lo que es el color de la materia fecal. Con el tacto también vamos a poder palpar si hay masas, si tal vez hay alguna fisura. Utilizamos lo que es una anoscopía para el diagnóstico de hemorroides y podríamos utilizar una investigación química en el caso de que haya sangre oculta en heces y no sea sangre macroscópica. Siguiente, por favor. Seguimos con el score de Ogland, que en sí esta es una escala que se usa para predecir la que es la gravedad y el riesgo clínico en la evolución inicial en los pacientes que han ingresado con un sangrado digestivo bajo. Como vemos, la escala tiene 7 variables a considerar, lo que es la edad, el sexo, la historia previa de hemorragia digestiva baja, si hay evidencia de sangre en el tacto rectal, si hay una frecuencia, cómo está la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y la concentración de hemoglobina. Ahora, cuando la puntuación es menor a 8, los pacientes en sí es leve, ¿no? Pueden ser tratados de manera ambulatoria. Y esta escala más que todo nos va a ayudar a clasificar las hemorragias estables, ya sea como mayores o como menores. Como vemos, la puntuación, si es menor a 8, podemos darle de alta al paciente de una forma segura, ¿no? Porque, como mencioné, se cataloga como una hemorragia menor. Ahora, si el puntaje es 8, por ejemplo, pueden ser dados de alta, pero siempre hacerle un seguimiento ambulatorio.
Y si con esta escala es mayor a 8 el puntaje, ya se cataloga como una hemorragia mayor y tendríamos que en este caso hospitalizar al paciente, ¿no? Ingresarlos a la hospitalización. Ahora, ¿cómo nosotros catalogamos a dar a un paciente de alta de una forma segura? Cuando ya hay una ausencia de resangrado, cuando hay ausencia de transfusión de glóbulos rojos, cuando hay ausencia de intervención terapéutica para el control de la hemorragia, readmisión con síndrome digestivo bajo dentro de los 28 días. Entonces podríamos decir que en estos casos es seguro dar de alta al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con el laboratorio. Lo que pedimos para ayuda diagnóstica es el análisis de heces, una biometría hemática completa, química sanguínea, el grupo sanguíneo y RH, más que todo esto para la reposición sanguínea. También nos ayudaría el perfil hepático, pedimos nitrógeno, ureico y creatinina, un hemograma, para evidenciar, ¿no? Si hay sangrado crónico, tal vez hay infección, pruebas de coagulación, por ejemplo, la protrombina, el tiempo de sangría, recuento de plaquetas. Y bueno, el control de hemoglobina se hace cada 12 horas. Esto va a variar, va a depender también de la gravedad y la hemorragia de cada paciente. Más que todo los valores de hemoglobina, ¿qué es lo que nos van a permitir establecer? Es el riesgo de sangrado. Y también estratificarlos de acuerdo al score de Oakland, como hemos visto, para determinar el riesgo, ¿no? Si los pacientes están en alto o bajo riesgo, si necesitan una valoración endoscópica o necesitan un ingreso a hospitalización o pueden ser manejados de manera ambulatoria. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, tenemos a la angiografía abdominal, en donde el propósito fundamental es detectar las alteraciones en el sistema vascular en cualquier región del cuerpo. Se utiliza para la hemorragia no detectable por estudios endoscópicos superiores y también inferiores, por origen en sitios no accesibles a la endoscopía, como el yeyuno o el ilion, en situaciones de urgencia también por hemorragia que pone en riesgo la vida del paciente y por una importante inestabilidad hemodinámica. También es utilizada como estudio preoperatorio para mapeo vascular y como parte del procedimiento intervencionista, y de esta manera tratar de detener el sangrado en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Ahí tenemos una imagen en donde la extravasación del contraste hacia la luz intestinal va a ser el signo patognomónico de un sangrado activo gastrointestinal. Siguiente. Ahora tenemos los signos indirectos que van a ser la detección de pseudoaneurismas, las fístulas arteriovenosas, hiperemia de la pared del asa y la neovascularidad y extravasación del contraste hacia un espacio confinado. Como contraindicaciones, tenemos que la presencia de aneurisma de aorta abdominal complicada por disección parcial o la presencia de grandes trombos murales, así también como la oclusión total de la aorta abdominal, que sería la enfermedad de Leriche, y la presencia de prótesis de colocación percutánea o los injertos aortoilíacos, también los aortofemorales, y las lesiones de arterias ilíacas por placas de ateroma que condicionen una oclusión o una estenosis, y estas van a impedir la introducción de guías y catéteres. Siguiente. Tenemos a la angiografía por tomografía computarizada abdominal, y el diagnóstico de sangrado activo por este método se realiza al identificar una imagen hiperdensa por el contraste extravasado dentro de la luz intestinal. Se puede demostrar como una imagen lineal que está descrita como chorro de jet, que es en espiral, elíptico o en depósito, y está localizado y puede llenar por completo la luz del intestino. Esto se va a identificar muy densa el asa en la angiografía, y se utiliza como estudio de elección inicial en todos los pacientes que tengan dificultad en la localización del sangrado del tubo digestivo, como una evaluación preoperatoria, también para obtener información etiológica y en muchos casos, especialmente en el sangrado del tubo digestivo bajo, donde existe una enfermedad diverticular complicada, que va a ser la causa más común del sangrado. La detección de angioplastías del colon, que es la segunda causa más común de este tipo de hemorragias, y neoplasias y colitis, que son tercera y cuarta causa de sangrado del tubo digestivo bajo.
Siguiente. Bueno, ahora la colonoscopía se trata de la técnica de elección para el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia digestiva baja aguda y consiste en visualizar hasta el ciego en el 90% de los casos. Esta técnica requiere una preparación previa del colon con enemas de limpieza o soluciones osmóticas por vía oral y sedación del paciente. Permite establecer el diagnóstico en alrededor del 30 al 40% de los casos de hemorragia digestiva baja, en los que el enema opaco no había conseguido detectar la lesión, y el paciente debe estar hemodinámicamente estable para realizarla. Tiene una capacidad de localizar el punto de sangrado o estigmas del sangrado reciente y también la posibilidad de toma de biopsias, así como la realización de técnicas terapéuticas. Se ha recomendado realizarla también dentro de las 24 horas, en donde va a ser más eficaz el diagnóstico. Y está indicado para pacientes con sangrado mayor, ingreso y colonoscopía durante el mismo. El 6% de los pacientes con hemorragia digestiva baja presentan un proceso neoplásico intestinal subyacente, y la colonoscopía, como dije en las primeras 2 semanas, en los pacientes de alto riesgo también está indicado. Hay que siempre individualizar los pacientes según su severidad y repercusión del sangrado, y también dónde se encuentra el paciente y las comorbilidades que pueda tener. Siguiente. Bueno, existe la centellografía, que consiste en la marcación de hematíes del paciente con una sustancia que llamada tecnesio 99 de reinfusión y mapeo seriado del abdomen con una cámara gamma, y esto permite que se haga un diagnóstico nada más topográfico. Este localiza el sitio de sangrado, pero no la etiología, y va a ser necesaria una salida de sangre de al menos 0.1 a 0.5 mililitros por minuto. Aquí es donde tenemos los glóbulos rojos marcados con el tecnesio 99 y permanecen en la circulación hasta 48 horas desde la infusión y se extravasan a la luz intestinal en caso de hemorragia activa. De esta manera, la extravasación se puede detectar como una acumulación del trazador en la gamografía. Detecta velocidad de sangrado mayores a 0.0 mililitros, por eso es que se requiere que sea necesario, y es un método no invasivo. Siguiente. Siguiendo ahora con el tratamiento, vamos a hablar de acerca de medidas generales. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que aquellos pacientes con hemorragia digestiva baja son a menudo aquellos que tienen edad avanzada y tienen elevada comorbilidad, por lo que se debe extremar el cuidado para evitar la iatrogenia asociada a la hospitalización, por lo que se tiene que ver ciertos aspectos como la nutrición, movilización, estabilidad hemodinámica y la embolización. Hablando un poco de algunos de ellos, en la nutrición, el ayuno solo se justifica como una preparación para intervenciones diagnósticas o terapéuticas, pues en la mayoría de pacientes se puede reiniciar la dieta en menos de 24 horas una vez realizadas las exploraciones necesarias. Con ello vamos a evitar, por un lado, la desnutrición que aparece rápidamente en pacientes en edad avanzada, y por otro, que hay una sobrecarga de líquidos debido a la sueroterapia en pacientes con enfermedad cardiovascular. En la movilización, cuando hay inmovilización como encamamientos, sondas urinarias o la sueroterapia, se asocia con un rápido deterioro en las capacidades motoras en los pacientes frágiles e incrementa el riesgo de enfermedad venosa tromboembolítica. Se recomienda realizar profilaxis de la enfermedad venosa tromboembólica con heparina de bajo peso molecular desde el inicio del ingreso, así también como movilización precoz. En estabilidad hemodinámica se recomienda un control estricto de las comorbilidades del paciente, manteniendo su tratamiento de base o reiniciándolo lo antes posible. Donde no hay evidencia suficiente para recomendar ningún tratamiento médico específico en aquellos que tienen hemorragia digestiva baja aguda, y el tratamiento mediante una arteriografía es el tratamiento de elección en pacientes con hemorragia digestiva baja con inestabilidad hemodinámica, cuando la angiotomografía observa extravasación en los contrastes de luz intestinal. Con respecto a la embolización, la técnica de elección es la embolización superselectiva, que tiene un efecto inmediato en el control de la hemorragia y debe realizarse mediante microcatéteres coaxiales
lo más próximo posible al lugar del sangrado, idealmente a nivel de los vasos rectos y si ello no es posible a nivel de la arteria marginal, donde la elección del material de embolización va a depender del operador que tendrá en consideración el territorio a que va a embolizar, la selectividad de la posición del catéter y la experiencia también del radiólogo. Y la técnica consigue la hemostasia hasta en un 90% de los casos en series recientes. Y una vez obtenida esta hemostasia se recomienda una colonoscopia para establecer un diagnóstico etiológico. Aquí vemos un flujograma donde vemos que el paciente con hemorragia digestiva baja tiene que hacer una reanimación hemodinámica. Y luego preguntarse si esta hemorragia digestiva baja es grave o no. Si es que no lo es, se trata de una patología rectal. Hay que ver si presenta anemia o no. Si es que sí, se tiene que dar un manejo ambulatorio y si es que no, se da una colonoscopia precoz. Cuando esta hemorragia digestiva baja es grave, se hace una gastroscopía para el diagnóstico. Y si es que se da este diagnóstico, se da un tratamiento específico. Y si es que no, hay que ver si este es grave o inestable. Cuando no lo es, otra vez pasa una colonoscopia precoz. Y si es que sí es grave, se hace una angiotomografía para ver si hay hemorragia activa. Si es que no hay, otra vez a la colonoscopia. Y si es que sí hay, se da un tratamiento endovascular. Si este es efectivo, se da una colonoscopia diferida. Y si es que no, pasa a cirugía. Siguiente, por favor. En este otro cuadro podemos ver que cuando se hace anamnesis y se descarta patologías anorrectales, la evaluación hemodinámica y medidas generales, es que se puede descartar esta hemorragia digestiva. Si es que no se puede, se da la gastroscopía. Si es que sale negativa, se tiene que ver si esta hemorragia es masiva o no. Si es que sí, se da una arteriografía y si es que no, va hacia una colonoscopía para ver el diagnóstico. Si es que sí, se da un tratamiento específico para esta. Y si es que no se da un diagnóstico, se puede hacer una hemorragia significativa, sea persistente o recidivante. Y si es que sí es así, es que esta puede ser una hemorragia por intestino delgado. Siguiente, por favor. Hablando ahora de medidas específicas, vamos a hablar sobre el tratamiento del cáncer colorectal. Como podemos ver, hay dos tipos de tratamientos, local y sistémico. El local se trata de cirugías para el cáncer del colon, ya sea para el cáncer de recto, se puede hablar de la ablación y embolización, radioterapia para el cáncer colorectal. Y cuando es sistémico se habla de ya que es quimioterapia, los medicamentos de terapia dirigida y la inmunoterapia. Siguiente, por favor. En cuanto a tratamientos locales, entonces tratan al tumor sin afectar al resto del cuerpo. Esos tratamientos son más propensos a ser eficaces por los cánceres en etapas más tempranas, aunque también se pueden utilizar en otras situaciones, y los tipos de terapia local son, por ejemplo, la cirugía para el cáncer de colon, como la polipectomía y escisión local. Es una polipectomía el cáncer cuando es extirpado como parte del pólipo, el cual se corta en su tallo. Por lo general, se hace pasando un bucle o una asa de alambre a través del colonoscopio para cortar el pólipo de la pared del colon mediante lo que es la corriente eléctrica. Una escisión local implica un procedimiento ligeramente más complejo. Se hace también uso de instrumentos a través de un colonoscopio para extirpar los pequeños cánceres dentro del revestimiento del colon, junto con una pequeña cantidad de tejido sano, ya sea circundante, sobre esta parte del colon. Y cuando el cáncer o los pólipos son extraídos de esta manera, el médico cirujano no requiere de hacer un corte sobre el abdomen. Otro sería la colectomía. Una colectomía es una cirugía para extraer todo o parte del colon. También se extirpan los ganglios linfáticos cercanos. Al procedimiento para extirpar solo una parte del colon se le llama hemicolectomía, colectomía parcial o resección segmentaria. Aquí el cirujano extrae la parte del colon que contiene el cáncer junto con un pequeño segmento del colon normal en ambos lados a este. Por lo general se extirpa de un cuarto a un tercio del colon dependiendo de la localización y el tamaño del cáncer. Luego se reconectan las secciones restantes del colon y al menos 12 ganglios linfáticos cercanos también son extraídos para que se puedan analizar y ver si hay cáncer. Y si se extirpa todo el colon, se llama lo que es la colectomía total. No se acostumbra a realizar esta para tratar el cáncer de colon. Principalmente solo se emplea si hay otro problema en la parte del colon que no tenga cáncer, tal como cientos de pólipos o a veces enfermedad inflamatoria intestinal. Otra tenemos la cirugía de cáncer de recto. Algunos casos de cáncer rectal en etapa inicial y en mayoría de pólipos pueden extirparse durante una colonoscopía. Este procedimiento se utiliza un tubo alargado y flexible con una pequeña videocámara y en uno de sus extremos se introduce a través del ano para ser guiada hacia el recto. Y los siguientes procedimientos
quirúrgicos pueden llevarse como una polipectomía o una escisión local, donde la polipectomía es el cáncer extirpado como parte del pólipo, el cual se corta en su tallo. Una escisión local implica un procedimiento ligeramente un poco más complejo, se hace uso de instrumentos a través del colonoscopio y extirpar pequeños cánceres dentro del revestimiento del recto, junto con una pequeña cantidad de tejido sano circundante. Otro sería la ablación y embolización por el cáncer colorectal. Cuando el cáncer se ha propagado originando algunos pequeños tumores en el hígado o pulmones, estas metástasis a veces se pueden extraer con cirugía o eliminar mediante otras técnicas como ablación o embolización. Si todo el tumor canceroso principal en el colon o recto puede ser extraído con cirugía, las otras técnicas podrían emplearse para destruir las pequeñas partes propagadas con el cáncer. En la ablación y embolización también podrían ser buenas alternativas para las personas cuyos tumores metastásicos vuelven a surgir tras la cirugía, o para quienes el cáncer no se puede curar con la cirugía, o para las que no pueden someterse a otra cirugía debido a otras razones. Tenemos también la radioterapia para el cáncer colorectal, donde esta se emplea a menudo para tratar el cáncer de colon, aunque puede que se use para otros casos específicos, como antes de la cirugía, junto con la quimioterapia, para después de la cirugía, si es que el cáncer se ha adherido a un órgano interno o a la capa de recubrimiento en el interior del abdomen. También para la cirugía junto a la región donde se encontraba el tumor, para eliminar cualquier célula cancerosa que pudiera haber quedado, y junto con la quimioterapia para ayudar a controlar el cáncer en personas que no tienen un estado de salud lo suficientemente bueno como para someterse a una cirugía. También para aliviar los síntomas del cáncer en etapas avanzadas. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento sistémico, tenemos, por ejemplo, la quimioterapia para el cáncer colorectal, donde ese es un adyuvante que se administra después de la cirugía, donde el objetivo es destruir algunas células cancerosas que podrían haber quedado durante esta porque eran demasiado pequeñas como para verse, así como también las células cancerosas que podrían haber escapado del tumor principal y se establece en otras partes del cuerpo. Acá hay medicamentos que podemos usar para tratar el cáncer de colorectal. Entre los más comunes empleados tenemos el cinclofluorouracilo, la capecitabina, el cual es administrado de forma oral. Una vez que sale en el cuerpo, este medicamento cambia a 5-fluoracilo cuando alcanza el lugar del tumor. Entre otros tenemos el irinotecan, el oxiliplatino, la trifluoridina y tipiracil, que esos son un par de medicamentos combinados en una pastilla. En algunos casos se administran 2 o más de estos medicamentos en conjunto para lograr una respuesta más eficaz, y algunas veces los medicamentos de quimioterapia se administran junto con un medicamento de terapia dirigida. Por ejemplo, ¿cuáles son los medicamentos de terapia dirigida? Tenemos acá el ejemplo de 3, el bevacizumab o el Avastin, la ramucirumab, Cyramza y el Saltrap, donde estos medicamentos se administran en forma de infusiones por vía intravenosa cada 2 a 3 semanas, y en la mayoría de casos junto con la quimioterapia. Y a menudo estas combinaciones de medicamentos pueden ayudar a prolongar el tiempo de vida de la gente que presenta cáncer de colon o de recto en lo que son etapas avanzadas. Hablando un poco de la inmunoterapia para el cáncer de colon rectal, tenemos los inhibidores del PD-1, por ejemplo, el pembrolizumab o el nivolumab, que son medicamentos que atacan a la PD-1, que es una proteína en la célula del sistema inmunológico de las células T, que normalmente ayudan a evitar que estas ataquen a otras células del cuerpo. Estos medicamentos se administran por infusión intravenosa cada 2 a 3 semanas. Efectos secundarios que pueden incluir son cansancio, tos, náuseas, comezón, sarpullido en piel, disminución de apetito, estreñimiento. Otros con menos frecuencia serían que sea un poco más grave. También esos medicamentos funcionan al remover básicamente los frenos del sistema inmunológico. También tenemos inhibidores de la CTLA4, como el ipilimumab, que es otro medicamento que aumenta la respuesta inmune. Este puede usarse junto al nivolumab para tratar el cáncer colorectal. También se administra por vía intravenosa, usualmente cada 3 semanas por 4 tratamientos. Y los efectos secundarios más comunes serían el cansancio, diarrea, erupción en piel o comezón. Siguiente, por favor. Ahora hablando del tratamiento de la diverticulosis. El objetivo del tratamiento en esta es prevenir y manejar a los síntomas. Tenemos 2 formas, la sintomática y sintomática. Cuando el paciente es asintomático, usualmente no requieren tratamiento, sin embargo, se tienen algunas recomendaciones. Las primeras serían una dieta que sea alta en fibra, que es lo más recomendable, donde aquí el componente insoluble de la fibra, esencialmente lo que es la celulosa, es la que se asocia a que hay un efecto favorable. Y la forma más
sencilla y barata de aumentar el contenido de fibra en la dieta es, por ejemplo, en el salvado de trigo con una dosis de 25 a 30 gramos al día repartido en las 3 comidas principales. Donde inicialmente la distensión abdominal y el meteorismo pueden empeorar, por lo que conviene alcanzar una dosis plena, pero paulatinamente. También se puede precisar que esto se puede lograr en varias semanas. Otra forma de aumentar es con la ingesta de 150 gramos al día de pan integral, cereales comercializados, frutas, entre otros. En la farmacología, en los asintomáticos, no hay una evidencia de que esta funcione. En cuanto a los tratamientos de la enfermedad, cuando es la forma asintomática, tenemos, por ejemplo, la rifaximirina, 800 miligramos por cilindro por 7 días. Esta es eficaz para prevenir recurrencias de la enfermedad diverticular sintomática no complicada y también algunas recurrencias en la diverticulitis. Tenemos el ácido 5-aminosalicílico de 400 a 800 miligramos por día durante 10 días durante todo el año. Este es eficaz en caso de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, en casos de inflamación grave o franca, y este también disminuye las recurrencias en una enfermedad sintomática y en diverticulitis. Y el uso de probióticos, que está basado en la patogenia, que puede jugar un papel en alteraciones en la microbiota. Se recomienda por eso el uso de estos, donde la combinación tenemos de lactobacilos y rifaximirina, parece efectiva para reducir las formas graves en lo que puede dar una diverticulitis y prevenir las recurrencias, por lo que las diverticulosis con síntomas gastrointestinales inespecíficos, y el tratamiento está dirigido para que se reduzcan los espasmos en los segmentos del colon, por lo que se recomienda la dieta rica en fibras, que puede ser suplementada con semillas de psyllium o salvada junto con la ingesta de líquido de forma adecuada. También el tratamiento de esta fibra es de tipo limitado y en general los datos son inadecuados para confirmar los efectos beneficiosos de esta fibra. Tenemos los laxantes formadores de volumen que deben considerarse también en personas que presentan estreñimiento. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es la hemorragia diverticular. Y aquí un dato muy importante porque la hemorragia diverticular generalmente es espontánea en un 75%, quiere decir que se autolimita. También otra característica de esta hemorragia diverticular es que es masiva y que es indolora. Entonces, generalmente un paciente cuando va a hacerse su colonoscopia, el doctor le encuentra esta diverticulosis casualmente y ahí hay, por supuesto, una decisión. Generalmente, como es autolimitada, no se trata y como dijo nuestro compañero, puede que haya una falsa y una verdadera. También se puede usar en caso de que haya una hemorragia en la misma colonoscopia para la cauterización, o también endoclips o acelerador de fibrina, o sonda calentadora o coagulación dipolar, o también una ligadura con banda, una angiografía. Más bien, este estudio de angiografía generalmente se utiliza para ver el sangrado antes de una cirugía. Y aquí es, por supuesto, es un estudio diagnóstico, pero también es un estudio para el tratamiento, puesto que con la angiografía se puede embolizar. Y también, por supuesto, es la más efectiva la embolización, pero también se puede inyectar la vasopresina. Ahora, también hay un tratamiento quirúrgico, como es la resección, pero como han comentado, y esto funciona para los temas que voy a hablarles, eh, esta cirugía se utiliza como última opción, ¿sí? Cuando el paciente ya está muy complicado y el tratamiento, ya sea por los antes descritos, como la colonoscopia, la geografía y todos los demás, no ha funcionado, inclusive los médicos. Y como última opción tenemos la cirugía. Otra enfermedad muy importante es la angiodisplasia, porque como han comentado ocurre en segundo lugar
después de la diverticulosis o el sangrado por diverticulosis. Ahora, la angiodisplasia, como la diverticulosis, es encontrada incidentalmente. Quiere decir que el paciente ni siquiera sabía que tenía. Y al igual que la diverticulosis, el sangrado característico de esta angiodisplasia es que es masiva. También es indolora. El paciente puede estar asintomático. Lo característico de la angiodisplasia es que deja recidivas. Lo que sea o no es proclive al paciente a que otra vez sangre. Bien, ahora una de las cuestiones que se preguntan los doctores en general es que, por ejemplo, como estas angiodisplasias son encontradas incidentalmente, uno se pregunta si debemos tratarla o no. Bueno, hay estudios y en general se recomienda que si el paciente no está sangrando, entonces no hay tratamiento. Sin embargo, si el paciente está sangrando y el paciente además tiene ya una anemia ferroquémica por el sangrado, o hay una evidencia de hemorragia intestinal sin que necesariamente sea la angiodisplasia la causante, entonces sí se debe tratar. También en pacientes con sangrado oculto, también se debe tratar. Esto es importante porque generalmente es muy difícil diferenciar entre lo que es angiodisplasia y una diverticulosis cuando es quién o es la culpable de la causa del sangrado. Ahora, también debemos ver otro punto muy importante, que es el sangrado masivo. Y este sangrado masivo, en pacientes que tienen angiodisplasia y diverticulosis a la vez, como les dije, estas dos enfermedades son muy difíciles de diferenciar la causa del sangrado. Sin embargo, se ha visto que es más probable que sea una angiodisplasia cuando hay múltiples episodios recurrentes de sangrado masivo. Como les dije, la angiodisplasia deja recidivas. Y el paciente tiene una condición que predispone a la angiodisplasia. Y puede ser una enfermedad renal de end-stage o también en español sería de estadio final, ¿no? O también puede que el paciente tenga una estenosis aórtica. Y esto, junto con el sangrado de la angiodisplasia, se le conoce como el síndrome de Heine. También el paciente puede tener una enfermedad de von Willebrand, que está asociada a una condición predisponente a la angiodisplasia. Bueno, esas son las tres condiciones que debemos recordar que están asociadas a la angiodisplasia y que es más probable que si el paciente tenga esto sea y sangrado sea la causa la angiodisplasia. El sangrado también que carece ser de origen venoso, a diferencia de la que es la diverticulosis. El sangrado por diverticulosis es arterial y el de angiodisplasia es venoso. Entonces, eso hay que recordar. Bien, para lo que es el tratamiento del sangrado, la coagulación con plasma de argón es el más, digamos, el más usado. Y esta, como vemos en la figurita, lo que se hace es disparar o echar un gas de argón, como vemos sobre la angiodisplasia. Luego, durante
hay que hacerle una electrocauterización y así va a parar el sangrado. También se puede hacer endoscopía. Y esto más bien es para nos sirve como el diagnóstico y también el tratamiento por la cauterización, al igual que en la diverticulosis. La angiografía también, por supuesto. Y aquí hay algo muy importante porque a diferencia de la endoscopía, la colonoscopía, la angiografía requiere que el sangrado sea activo. En cambio, en la endoscopía no, se puede hacer sin que el sangrado esté activo. Además, que en la colonoscopía pues requiere una previa, digamos, se tiene que primero al paciente alistar antes de su colonoscopía. En cambio, en la angiografía no. Y generalmente la angiografía se utiliza para cuando es un sangrado muy abundante o cuando no se puede realizar la cirugía. La cirugía, como dijimos, es la última posta en la cual debemos apoyarnos para el tratamiento, puesto que la resección es ya una cura definitiva, pues ya no. También se ha visto en la angiodisplasia que se puede hacer tratamiento médico. Y uno de los tratamientos médicos que se está investigando aún es los inhibidores de la angiogénesis. La talidomida, estoy seguro que lo han escuchado, porque en 1957 hubo un escándalo con esta droga, porque se usaba pues para las náuseas y en las mujeres embarazadas. Y uno de los efectos adversos que provocaba la talidomida eran las anemias congénitas. Pero también hay otros efectos adversos, por supuesto. Sin embargo, que la talidomida se usa ahora para tratar la angiodisplasia y se ha visto que en estos pacientes en los que se usaba la talidomida se veía una mejoría y además que ya no era proclive a tener otra nueva hemorragia. Entonces, también tenemos la bevacizumab. Este también es para tratar el sangrado refractario de la angiodisplasia del intestino delgado. También tenemos la octreotide en pacientes con sangrado refractario y lesiones inaccesibles. La talidomida y el bevacizumab, hay que recordar que no se debe usar por ejemplo, la talidomida no se debe usar en mujeres embarazadas. Y además la talidomida y la bevacizumab recién están en estudio y no se debe usar digamos, se debe usar como último recurso cuando los anteriores tratamientos no han funcionado, ¿no? Uno de los efectos adversos que bueno, se ve en la talidomida, como vemos allí, es la fatiga, la constipación, el mareo, el edema periférico, la distensión abdominal. Sin embargo, también hay asociaciones como la trombosis venosa, la neuropatía periférica, la toxicidad hepática, la falla hepática y falla hepática fulminante y lo más importante es la anomalía congénita. Es por eso que si se debe usar en una mujer, se debe usar con un previo uso de anticonceptivos, mínimo 2, un mes antes del uso y también un mes después de dejar de usar la talidomida. Otro
Otra causa de hemorragia también puede ser la colitis ulcerosa. Y aquí el objetivo del tratamiento del sangrado por la colitis ulcerosa es controlar la actividad durante el brote y mantener al paciente en remisión, o sea que no vuelva a sangrar. Y aquí se va a utilizar antiinflamatorios, inmunomoduladores y como último escalón la cirugía. En cuanto a los antiinflamatorios, se va a usar el aminosalicilato y el más usado es el mesalazina. Y aquí se usa la mesalazina para controlar el brote leve a moderado. Y también como tratamiento de mantenimiento para el sangrado. También se puede usar, y es otro antiinflamatorio, el corticoide. Sin embargo, a diferencia de los aminosalicilatos, el corticoide se va a usar cuando ya es un estadio moderado o grave. A diferencia de los aminosalicilatos, el corticoide no es tratamiento. Solo se va a usar por unos meses porque o también puede ocasionar corticodependencia. Ambos tratamientos antiinflamatorios van a ser seguros cuando una paciente está embarazada. También hay inmunomoduladores y aquí tenemos la azatioprina. Como les dije, los corticoides pueden causar corticodependencia y en estos pacientes que tienen esta condición se puede usar la azatioprina para dejar los corticoides. Sin embargo, puede ocasionar efectos adversos como es la anemia, la plaquetopenia y la hepatotoxicidad. También se ha visto que en vez de usar azatioprina, podemos usar la 6-mercaptopurina. Otro inmunomodulador es la ciclosporina. Y esto se va a usar cuando ya más bien hay corticoresistencia. O también se le llama corticorefractariedad a los corticoides. O sea, cuando el corticoide no funciona. Hay también efectos adversos como es la hipertensión arterial, la hipercalemia. Como último escalón es la cirugía. Y aquí se puede hacer una extirpación ya sea total del cuerpo, del colon y el recto. Y cuando estamos sacando todo el colon, pues quedaría pues el ilion, ¿no? Lo que va a hacer es una unión entre el ilion y el ano. También hay complicaciones y si más bien el paciente no mejora, hay que pasar al tratamiento médico. Una de las posibles complicaciones por esta cirugía son los problemas de incontinencia o impotencia. Y como aquí vamos a crear una unión entre el ilion con el ano, vamos a crear un reservorio. Y cuando este reservorio se infecta, a esto se le llama reservoritis aguda o crónica. Bien, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Ya lo han presentado, han abarcado bien todos los temas. Solicito, muchachos, porque han puesto todo su interés en este seminario. No, entonces vamos a dar por terminada la sesión. Tengan